Amigos, prepárense porque la historia que van a escuchar hoy es absolutamente increíble. Estamos hablando de traición, secretos oscuros, decisiones imposibles y un giro al final que les va a volar la mente. Y lo mejor de todo, está basada en hechos reales. Imaginen esto, ustedes son una simple empleada doméstica, trabajando en la casa de uno de los hombres más poderosos del país. Un día, por accidente, descubren algo. Algo terrible. Algo que podría destruir completamente a su jefe, enviarlo a prisión, arruinar su imperio, pero también asegurar su futuro financiero para siempre si deciden vender esa información. ¿Qué harían? ¿En serio? Piénsenlo bien. Porque la decisión que esta mujer tomó, nadie, y cuando digo nadie, la vio venir. Esta es la historia de Rosa Méndez, una mujer de 45 años que limpiaba las casas de los ricos para mantener a sus 3 hijos. Y de Richard Blackwood, un magnate de bienes raíces valorado en $800 millones, con conexiones políticas que llegaban hasta la presidencia. Un hombre intocable. O eso creía él. Pero lo que Rosa descubrió en el sótano de esa mansión una noche de tormenta, amigos, esto es de película. Y lo que decidió hacer con esa información va a restaurar su fe en la humanidad. O tal vez los va a hacer cuestionar todo lo que creían saber sobre el bien y el mal. Les advierto, esta historia tiene momentos intensos. Momentos donde van a estar gritándole a la pantalla, no hagas eso. Tiene suspenso que los va a mantener al borde de sus asientos. Tiene dilemas morales que los van a hacer cuestionar qué harían ustedes en esa situación. Y tiene un final que simplemente no van a creer. Miren, yo he investigado esta historia durante semanas. He visto los documentos del caso, he leído las transcripciones del juicio, incluso hablé con personas involucradas. Y cada vez que repaso los hechos, me deja sin aliento. Porque esto no es ficción, amigos. Esto pasó de verdad. Pero antes de empezar con esta historia épica, necesito que hagan algo por mí. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Presionen ese botón de suscribirse ahora mismo porque aquí traemos las historias más impactantes, las más inspiradoras, las que te hacen reflexionar sobre la vida y sobre quién quieres ser como persona. Y no olviden activar la campanita. Esa campanita es súper importante porque YouTube no muestra todos nuestros videos a todos nuestros suscriptores. Con la campanita activada, serán los primeros en ver cada nuevo video que subamos. Y créanme, no querrán perderse las historias que tengo preparadas. Si esta historia les toca el corazón, y sé que lo hará, déjenme un like. Ese botón de like nos ayuda muchísimo para que YouTube muestre este video a más personas. Y compartan con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales. Porque hay millones de personas allá afuera que necesitan escuchar historias como esta. Comenten abajo qué harían ustedes en esta situación. ¿Elegirían el dinero que podría salvar a su familia? ¿O elegirían hacer lo correcto sin importar el costo? No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Quiero saber sus opiniones honestas. Y les prometo que voy a leer cada comentario. Ahora sí, agárrense fuerte. Tal vez tengan algunos pañuelos cerca porque esto se va a poner emocional, y prepárense para una historia que va a cambiar su perspectiva sobre el poder, la justicia y el coraje. Esta es la historia de Rosa Méndez, la criada que descubrió un secreto que podía destruir a su jefe, y lo que hizo fue absolutamente impensable. Comenzamos ahora. Rosa Méndez se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad. No por elección, sino por necesidad. A las 5 de la mañana ya estaba en el autobús, viajando 1 hora y media para llegar a Riverside Heights, el vecindario más exclusivo de la ciudad, donde las mansiones costaban más que lo que ella ganaría en 10 vidas. Tenía 45 años pero parecía de 55. La vida no había sido amable con Rosa. Su esposo, Miguel, los había abandonado 5 años atrás, dejándola sola con 3 hijos, Carlos de 16 años, María de 12, y Tomás de apenas 8. No hubo explicación, no hubo disculpas. Un día simplemente no regresó a casa. Rosa descubrió después que tenía otra familia en otro estado. Otra vida completa que él había construido mientras ella trabajaba doble turno para mantener a flote su hogar. Desde ese día, Rosa había hecho lo imposible. Trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. De lunes a viernes, su rutina era agotadora. De 6 de la mañana a 11 de la mañana limpiaba la mansión de los Blackwood. De 12 del mediodía a 4 de la tarde trabajaba en casa de una familia de doctores. Y de 5 de la tarde a 8 de la noche limpiaba las oficinas de un bufete de abogados. Los sábados trabajaba en 2 casas más. Los domingos,
Su único día libre, lo pasaba haciendo las compras, cocinando para toda la semana, ayudando a sus hijos con la tarea, y cayendo rendida a las 10 de la noche. No había vacaciones. No había días de enfermedad. Si Rosa no trabajaba, no comían. Así de simple. Así de brutal. Pero de todos sus empleos, el más importante era la mansión Blackwood. Richard Blackwood pagaba $800 a la semana, casi el doble de lo que pagaban otros. Ese dinero era el que cubría la renta. Perder ese trabajo significaría el desastre, desalojo, hambre, quizás tener que sacar a los niños de la escuela. Por eso Rosa era la empleada perfecta. Llegaba exactamente a las 6 de la mañana, limpiaba en silencio. No hacía preguntas. No tocaba nada que no debiera tocar. Era invisible, exactamente como los ricos querían que fueran sus empleados. Richard Blackwood apenas notaba su existencia. En 3 años de trabajo, probablemente habían intercambiado menos de 50 palabras. Buenos días, señor Blackwood. Esa era típicamente la extensión de su interacción. Richard Blackwood era exactamente lo que esperarías de un magnate de bienes raíces valorado en $800 millones. Alto, de 52 años, siempre impecablemente vestido en trajes de diseñador que costaban más que el salario mensual de Rosa. Cabello plateado perfectamente peinado. Reloj Patek Philippe de $200,000 en su muñeca. Una sonrisa de dientes blancos perfectos que mostraba en eventos de caridad y entrevistas de televisión. Porque esa era la otra cosa sobre Richard Blackwood, era un filántropo. Su rostro aparecía regularmente en las noticias donando a hospitales infantiles, construyendo escuelas en vecindarios pobres, hablando sobre responsabilidad corporativa y devolver a la comunidad. Había rumores de que consideraba postularse para gobernador. La mansión Blackwood era un monumento al exceso, 15,000 pies cuadrados de mármol italiano, maderas exóticas y tecnología de punta. 8 habitaciones, 10 baños, una cocina que parecía sacada de un restaurante 5 estrellas, sala de cine, gimnasio, piscina infinita con vista a la ciudad. Y el sótano. Siempre cerrado con llave. Siempre prohibido. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entré al sótano, había sido una de las pocas instrucciones directas que Richard le había dado a Rosa el primer día. Es mi oficina privada. Absolutamente fuera de límites. Rosa nunca había cuestionado eso. ¿Por qué lo haría? Los ricos tenían sus peculiaridades. Sus espacios privados. No era asunto suyo. Durante 3 años, Rosa había mantenido esa casa impecable. Sabía dónde Richard guardaba cada cosa. Conocía sus rutinas. Sabía que bebía café negro a las 6:15 de la mañana. Que dejaba sus trajes en la tintorería los lunes. Que recibía reuniones de negocios en su estudio los miércoles por la noche con hombres en trajes oscuros que siempre parecían nerviosos. Que su esposa, Amanda, lo había dejado 2 años atrás, llevándose a sus 2 hijos adolescentes. Que desde entonces, la casa se había vuelto aún más fría, más vacía. Rosa limpiaba alrededor de la vida de este hombre sin realmente ser parte de ella. Era un fantasma en su propia existencia, moviéndose silenciosamente por estos espacios de riqueza inconmensurable mientras se preocupaba constantemente por si podría pagar la cuenta de electricidad ese mes. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Porque a veces, el destino tiene un sentido del humor perverso. A veces, coloca a la persona correcta en el lugar correcto en el momento exacto en que un secreto está a punto de revelarse. Y el 15 de octubre, una noche de tormenta, Rosa Méndez, la mujer invisible, la empleada perfecta, la madre desesperada, estaba a punto de ver algo que cambiaría su vida y la de muchas otras personas para siempre. Era jueves, 15 de octubre. Rosa normalmente terminaba su trabajo en la mansión Blackwood a las 11 de la mañana. Pero ese día Richard le había pedido quedarse hasta tarde para una limpieza profunda antes de una importante reunión de negocios el viernes. Le pagaría doble, así que Rosa aceptó sin dudarlo. Ese dinero extra significaba que finalmente podría comprarle a María los frenos dentales que necesitaba desesperadamente. Llamó a Carlos y le pidió que cuidara de sus hermanos. Su hijo mayor era responsable, maduro más allá de sus 16 años. Había tenido que crecer rápido después de que Miguel los abandonara. A veces Rosa lo miraba y veía tanta tristeza en sus ojos, tanta responsabilidad en sus hombros, y su corazón se rompía. Un chico de 16 años debería estar preocupándose por videojuegos y chicas, no por si hay suficiente comida en el refrigerador. La tormenta comenzó alrededor de las 7 de la tarde. Primero fue solo lluvia, luego truenos, y para las 8 de la noche era un verdadero diluvio.
Rosa estaba en el segundo piso, limpiando las habitaciones de huéspedes que nadie usaba nunca, cuando las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Y luego se apagaron completamente. Su corazón dio un vuelco. Estaba sola en esta mansión enorme, en la oscuridad. Richard había salido a una cena de negocios y dijo que llegaría hasta las 11 de la noche. Rosa sacó su teléfono para usar la linterna, pero la batería estaba al 2%. Por supuesto. Había olvidado cargarlo. Caminó cuidadosamente hacia las escaleras, usando la poca luz de su teléfono. Necesitaba encontrar el panel eléctrico. Richard le había mostrado dónde estaba en caso de emergencia, en el sótano. El sótano. El lugar prohibido. Rosa dudó en la puerta. Pero no tenía opción. No podía dejar la casa sin electricidad. Richard se enojaría, y ella no podía arriesgarse a perder este trabajo. Con manos temblorosas, giró el pomo. La puerta estaba abierta. Eso era extraño. Richard siempre la mantenía cerrada con llave. Rosa bajó las escaleras lentamente, iluminando el camino con su teléfono que estaba a punto de morir. El sótano era grande, dividido en varias habitaciones. La primera era claramente un gimnasio privado. La segunda parecía ser una bodega de vinos. ¿Y la tercera? La tercera tenía luz. A pesar del apagón, había luz proveniendo de esa habitación. Rosa se acercó. La puerta estaba entreabierta. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se congelara, un llanto. Un sollozo ahogado. ¿Había alguien allí? Hola, llamó Rosa, su voz temblando. ¿Hay alguien ahí? El llanto se detuvo abruptamente. Rosa empujó la puerta y lo que vio la dejó sin aliento. La habitación era una oficina, pero no una oficina normal. Las paredes estaban cubiertas con pantallas de computadora, todas encendidas, conectadas a un generador de respaldo, aparentemente. Había archivadores por todas partes. Cajas de documentos apiladas hasta el techo. Y en el escritorio central, había una laptop encendida mostrando una hoja de cálculo con números que hicieron que la cabeza de Rosa diera vueltas, transferencias de millones de dólares. Pero eso no era lo que había hecho el sonido de llanto. En la esquina de la habitación había una jaula, no una jaula. Era un cuarto de pánico con paredes de vidrio. Y adentro había una figura acurrucada en el suelo. ¡Dios mío! Rosa corrió hacia allá. Era una mujer joven, tal vez de unos 20 años, con ropa desarreglada y ojos rojos de llorar. Cuando vio a Rosa, se levantó de un salto y comenzó a golpear el vidrio. Por favor, ayúdeme. Y él me tiene aquí. No puedo salir. Rosa estaba en shock total. ¿Quién te tiene aquí? Richard Blackwood. Él me dijo que iba a ayudarme con mi visa, pero cuando vine aquí me encerró. Llevo 3 días aquí. La mujer estaba histérica, su acento revelaba que era extranjera, tal vez de Europa del Este. El mundo de Rosa se tambaleó. Esto no podía estar pasando. Esto era una pesadilla. Richard Blackwood, el filántropo, el hombre que aparecía en televisión donando millones a caridad, estaba manteniendo a alguien prisionera. Voy a sacarte de ahí, dijo Rosa, buscando frenéticamente algún mecanismo para abrir la puerta. Encontró un panel de control en la pared, pero tenía un código de acceso. No sabes el código. Nadie lo sabe excepto él, lloró la mujer. Pero por favor, tienes que llamar a la policía. ¿Tienes qué? La mujer se detuvo de repente, mirando detrás de Rosa con terror absoluto en sus ojos. Rosa se volteó y su teléfono finalmente murió, sumiendo el espacio entre ella y la puerta en oscuridad. Pero alcanzó a ver una silueta en el marco de la puerta. Alta. Familiar. Rosa, dijo la voz de Richard Blackwood, gélida y controlada. Creo que has encontrado algo que no debías encontrar. Las luces del sótano se encendieron de repente, revelando a Richard de pie en la entrada, bloqueando el único camino de salida. Su traje de $5,000 estaba perfectamente planchado. Su cabello plateado perfectamente peinado. Pero sus ojos eran los de un depredador acorralando a su presa. Rosa sintió que sus piernas se volvían gelatina. Miró alrededor desesperadamente. No había otra salida. Estaba atrapada en el sótano con un hombre que aparentemente secuestraba personas, y nadie sabía que ella estaba allí. Señor Blackwood, comenzó Rosa,
Su voz temblando pero tratando de sonar calmada. Yo solo vine a revisar el panel eléctrico por el apagón. Yo no vi nada. Yo no. No me insultes mintiendo, interrumpió Richard, cerrando la puerta del sótano detrás de él con un clic que sonó como una sentencia de muerte. Claramente viste a Nadia. Claramente escuchaste lo que dijo. Y ahora tenemos un problema, Rosa. Un problema muy grande. Comenzó a caminar hacia ella lentamente, como un gato acercándose a un ratón. Rosa retrocedió hasta que su espalda chocó contra el escritorio. Por favor, susurró. Tengo 3 hijos. Por favor, no me haga daño. Richard se detuvo, estudiándola con una expresión que Rosa no podía descifrar. Por un momento largo y aterrador, nadie habló. La única que se escuchaba era el llanto renovado de Nadia en su prisión de vidrio y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del sótano. Finalmente, Richard habló, y lo que dijo fue de alguna manera más aterrorizante que cualquier amenaza. Rosa, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy larga sobre tu futuro. Sobre el futuro de tus hijos. Y sobre lo que realmente significa la lealtad. Richard Blackwood se sentó en su silla de cuero detrás del escritorio, gesticulando para que Rosa tomara asiento en la silla frente a él. Como si esto fuera una reunión de negocios normal. Como si no hubiera una mujer secuestrada llorando a metros de distancia. Siéntate, Rosa, dijo con voz firme pero no agresiva. No voy a hacerte daño. Contrario a lo que probablemente estás pensando, no soy un monstruo. Rosa se sentó porque sus piernas ya no la sostenían. Sus manos temblaban violentamente. Pensó en sus hijos en casa esperándola. Carlos probablemente ya les había dado de cenar a sus hermanos. Tomás probablemente estaba preguntando cuándo llegaría mami. Si algo le pasaba a ella, ¿qué sería de ellos? Déjame explicarte la situación, continuó Richard, entrelazando sus dedos como si estuviera en una negociación corporativa. Nadia, la mujer que ves allí, no es una víctima inocente. Es una prostituta rumana que fue traída ilegalmente a este país por una red de tráfico humano. Vino a mí con información sobre esta red, información que podría desmantelar una operación que esclaviza a cientos de mujeres cada año. Rosa lo miró incrédula. Entonces, ¿por qué está encerrada? Porque Richard suspiró como si estuviera explicándole algo a un niño. Las personas que la trajeron aquí son extremadamente peligrosas. Tienen conexiones en todas partes, incluyendo dentro de la policía. Si ella sale allá afuera, estará muerta en 48 horas. La estoy protegiendo hasta que pueda organizar su testimonio de manera segura. Era una explicación perfecta. Demasiado perfecta. Y el instinto de Rosa, afinado por años de sobrevivir en circunstancias difíciles, le decía que era mentira. Entonces, ¿por qué no llamó a las autoridades federales?, preguntó Rosa, sorprendida de su propia valentía. ¿Por qué tenerla aquí en su casa? La máscara de Richard se resquebrajó por un segundo, un destello de irritación cruzando su rostro. Porque las cosas son complicadas, Rosa. Complicadas de maneras que alguien como tú no podría entender. Alguien como tú. Las palabras cortaban. La empleada doméstica sin educación. La mujer pobre que limpiaba sus pisos. La invisible. Ahora, continuó Richard, su voz tomando un tono más frío, llegamos a ti. Has visto algo que no debías ver. Eso nos pone a ambos en una posición delicada. No voy a decir nada, se apresuró a decir Rosa. Lo juro por mis hijos. Solo déjeme ir y olvidaré que vi cualquier cosa. Richard rió, pero no había humor en el sonido. Rosa, Rosa. Si fuera tan simple. Pero ambos sabemos que no puedes simplemente olvidar lo que viste. Es naturaleza humana. Irías a casa, te sentirías culpable, te preguntarías si deberías llamar a alguien. Y eventualmente, lo harías. O le contarías a un amigo. O a un miembro de tu familia. Y eso no puedo permitirlo. El corazón de Rosa latía tan fuerte que estaba segura de que Richard podía escucharlo. Entonces, ¿qué va a hacer conmigo? Richard se inclinó hacia adelante, sus ojos estudiando el rostro de Rosa intensamente. Voy a hacerte una oferta. Una oferta que resolverá ambos de nuestros problemas. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Lo deslizó a través del escritorio hacia Rosa. Ella lo miró pero no lo tocó. Ábrelo, ordenó Richard. Con manos temblorosas, Rosa abrió el sobre. Adentro había billetes de $100. Muchos billetes de $100. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida.
Hay $50,000 ahí, dijo Richard casualmente, como si estuviera hablando del clima. Tu silencio vale eso para mí. Tómalo. Usa el dinero para tu familia. Dios sabe que lo necesitas. Tu hijo mayor, Carlos, ¿verdad? Escuché que es muy inteligente, pero probablemente no podrá ir a la universidad porque no pueden pagarla. Esto cambiaría eso. María necesita ortodoncia. Tomás necesita, bueno, los niños siempre necesitan cosas. Rosa sentía náuseas. Sabía sobre sus hijos. Había estado prestando atención todo este tiempo, recolectando información sobre ella como había probablemente hecho con todos sus empleados. Por si acaso. No puedo aceptar esto, susurró Rosa, empujando el sobre de regreso. No puedes. ¿O no quieres? La voz de Richard se volvió acerada. Rosa, sé práctica. Ese dinero podría cambiar la vida de tu familia. Podrías finalmente respirar. No más trabajar 3 empleos. No más preocuparte sobre cada factura. Tus hijos podrían tener una oportunidad real en la vida. Era tentador. Dios, era tan tentador. Rosa pensó en todas las noches que había llorado en silencio, preocupándose por el dinero. En todas las veces que Carlos había dicho que no importaba si no podía ir a la universidad, que encontraría trabajo. En la sonrisa forzada de María cuando le dijo que los frenos no eran tan importantes. En Tomás durmiendo en el suelo porque no podían comprarle una cama propia. $50,000. Vida cambiante. Todo lo que tenía que hacer era no decir nada sobre una mujer encerrada en un sótano. Una mujer que probablemente era exactamente lo que Richard afirmaba que era, ¿verdad? Una criminal involucrada en operaciones ilegales. Pero entonces Rosa miró hacia el cuarto de vidrio donde nadie estaba sentada, abrazando sus rodillas, observando la conversación con ojos desesperanzados. Y vio algo en esos ojos que reconoció, el mismo tipo de desesperación que ella había sentido tantas veces. La desesperación de alguien atrapado, sin poder, invisible. Necesito pensar, dijo Rosa finalmente. Richard sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. Por supuesto. Es una decisión grande. Te diré que, tómate hasta mañana. Pero Rosa, entiende esto claramente, si rechazas mi generosa oferta, las cosas se volverán complicadas. Para ti y para tu familia. No es una amenaza, levantó sus manos como en rendición, es simplemente la realidad de la situación. Yo tengo recursos. Conexiones. Si decidiera que eres un problema que necesita ser resuelto, bueno, digamos que las opciones son amplias. ¿Me está amenazando? Rosa apenas podía creer que esto estuviera sucediendo. Estoy siendo realista contigo, respondió Richard, poniéndose de pie. Ahora, te vas a ir a casa. Vas a pensar sobre esto cuidadosamente. Y mañana, vendrás a trabajar como siempre, y me darás tu respuesta. ¿Entendido? Rosa asintió mecánicamente, poniéndose de pie. Sus piernas parecían hechas de plomo. Mientras caminaba hacia la puerta del sótano, la voz de Nadia la detuvo. Por favor. Por favor, no me abandones aquí. Que él miente. Yo no soy lo que dice. Solo soy un estudiante. Me prometió un trabajo y... Ya es suficiente, Nadia, interrumpió Richard firmemente. Luego, más suavemente a Rosa, ve a casa, Rosa. Piensa con claridad. Y recuerda, la supervivencia no es un pecado. Es instinto. Rosa apenas recuerda el viaje de regreso a casa. Tomó 2 autobuses en piloto automático, mirando por la ventana sin ver realmente nada. La lluvia había parado, pero el mundo todavía parecía gris y frío. El sobre con $50,000 estaba escondido en su bolso. Richard había insistido en que lo llevara para que puedas ver que estoy siendo serio con mi oferta. Eran las 10:30 de la noche cuando finalmente llegó a su edificio. Subió las escaleras hacia su apartamento en el 3er piso, el elevador llevaba roto 6 meses, y abrió la puerta. Carlos estaba en el sofá viendo la televisión en volumen bajo. María y Tomás ya estaban dormidos. Su hijo mayor se levantó de inmediato cuando la vio. Mami, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Rosa quería derrumbarse. Quería contarle todo a su hijo. Pero, ¿cómo podía cargar a un chico de 16 años con esto? Ya llevaba demasiado peso en sus hombros jóvenes. Estoy bien, mijo. Solo cansada. ¿Los niños cenaron? Sí. Hice espagueti. Te guardé un plato.
Rosa no tenía hambre pero no quería preocupar a Carlos. Comió mecánicamente mientras él le contaba sobre su día, algo sobre un proyecto de ciencias, sobre cómo Tomás sacó una A en matemáticas, sobre cómo María estaba emocionada porque la invitaron a una fiesta de cumpleaños pero no sabía si pedir permiso porque no tenían dinero para un regalo. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Rosa. Con $50,000, María podría ir a esa fiesta con el mejor regalo. Carlos podría enfocarse en sus estudios en lugar de buscar trabajo después de la escuela. Tomás podría tener su propia cama, sus propios juguetes, una infancia real. Todo lo que tenía que hacer era no decir nada. Después de que Carlos se fue a dormir, Rosa se quedó despierta en la pequeña mesa de la cocina. Sacó el sobre y contó el dinero. Era real. Todo real. $50,000 en efectivo. También sacó su teléfono. La batería estaba cargada ahora. Podría llamar a la policía. Reportar lo que vio. Pero entonces recordó las palabras de Richard: tengo conexiones en todas partes, incluyendo dentro de la policía. ¿Y si era verdad? ¿Y si llamaba a la policía y no pasaba nada, excepto que Richard se enterara de que había hablado? ¿Y si sus complicaciones para ella y su familia se hacían realidad? Rosa pensó en Nadia, encerrada en ese cuarto de vidrio. Solo soy un estudiante, había gritado. Pero Richard dijo que era parte de una red de tráfico humano. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Buscó en internet en su teléfono, Richard Blackwood filántropo. Página tras página de artículos brillantes. Magnate dona 5 millones a hospital infantil. Blackwood construye centro comunitario en vecindario desatendido. Empresario del año, Richard Blackwood habla sobre responsabilidad social corporativa. Buscó más profundo, Richard Blackwood controversia. Encontró algunos artículos antiguos sobre demandas de antiguos socios de negocios, todos casos resueltos fuera de corte. Un artículo especulativo sobre sus conexiones políticas. Nada sobre secuestro o crimen. Por supuesto que no. Los hombres como Richard Blackwood eran expertos en mantener sus secretos. Tenían equipos de abogados, relaciones públicas, dinero para hacer desaparecer problemas. Rosa miró fotos de Nadia en su mente. Su terror era real. Sus lágrimas eran reales. Pero, ¿y si realmente era parte de algo criminal? ¿Y si Rosa arriesgaba todo por alguien que no lo merecía? Pero esa no era realmente la pregunta, ¿verdad? La pregunta real era, ¿qué tipo de persona era Rosa Méndez? ¿Era el tipo de persona que podía mirar hacia otro lado mientras alguien sufría? ¿El tipo que ponía la supervivencia de su familia por encima de todo lo demás? Y la respuesta aterradora era, no lo sabía. Nunca había enfrentado una decisión como esta antes. A las 3 de la mañana, Rosa finalmente se arrastró a la cama que compartía con María. Su hija dormía pacíficamente, soñando sueños de niña de 12 años. Rosa la abrazó y lloró silenciosamente hasta que finalmente, exhausta, se quedó dormida. Soñó con Nadia encerrada en esa jaula de vidrio. Pero en el sueño, no era Nadia. Era María. Era su propia hija detrás de ese vidrio, golpeando, gritando, pidiendo ayuda. Y Rosa estaba del otro lado, sosteniendo un sobre lleno de dinero, incapaz de moverse. Se despertó a las 4:30 con el corazón acelerado y el rostro mojado de lágrimas. Su decisión tendría que esperar hasta la mañana. Pero en el fondo de su corazón, Rosa sabía que ya había tomado una decisión. La pregunta ahora era, ¿tendría el coraje de seguirla adelante? Rosa llegó a la mansión Blackwood a las 6 de la mañana exactas, como siempre. Pero esta vez, su bolso no solo contenía sus suministros de limpieza. Contenía el sobre con $50,000, sin tocar. Y algo más, su teléfono viejo, completamente cargado y configurado para grabar audio. Había tomado su decisión en algún momento entre las 4 de la mañana y el amanecer. Mirando a sus hijos dormir, recordando los ojos aterrorizados de Nadia, Rosa finalmente entendió algo: si aceptaba ese dinero, si miraba hacia otro lado, nunca podría volver a mirarse al espejo. Nunca podría decirles a sus hijos que siempre hicieran lo correcto. Porque estaría viviendo una mentira. Pero Rosa no era tonta. No iba simplemente a rechazar la oferta y esperar que todo saliera bien. Si iba a hacer esto, necesitaba protección. Necesitaba evidencia. Richard estaba en su estudio cuando Rosa llegó. La estaba esperando. Rosa, dijo, sonriendo esa sonrisa de tiburón. Espero que hayas tenido una noche productiva de reflexión. ¿Trajiste mi propiedad de regreso?
Rosa colocó el sobre en el escritorio entre ellos. Lo traje. Pero necesito saber algo primero. Richard levantó una ceja. ¿Saber qué? La verdad. Sobre Nadia. Sobre por qué realmente está aquí. Ya te dije la verdad. No, Rosa lo miró directamente a los ojos, con una valentía que no sabía que poseía. No lo hago por el dinero, dijo Rosa firmemente. Lo hago porque es lo correcto. Lo sé, Sara sonrió. Por eso sé que podemos confiar en ti. Se separaron en diferentes direcciones, como extraños casuales dejando un café. Pero Rosa ya no se sentía como una empleada doméstica ordinaria. Se sentía como alguien con un propósito. Con una misión. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para completarla. Rosa no fue directamente a casa. En cambio, tomó 3 autobuses diferentes hasta llegar a una biblioteca pública en el otro lado de la ciudad, un lugar donde estaba segura de que nadie la reconocería. Necesitaba tiempo para pensar, planear, entender en qué se había metido. En una computadora pública, buscó a Nadia Popescu. Encontró su perfil de LinkedIn, efectivamente, estudiante de maestría en periodismo de investigación en Colombia. Su última publicación era de hace 4 días, emocionada por estar trabajando en una historia que podría cambiar realmente las cosas. Actualización pronto. Rosa buscó reportes de personas desaparecidas. Allí estaba, estudiante de Colombia, Nadia Popescu, reportada desaparecida hace 3 días. La policía pide cualquier información. Entonces era verdad. Todo era verdad. Rosa escuchó la grabación de su conversación con Richard 3 veces, asegurándose de que todo estaba claro. Richard admitiendo la corrupción, admitiendo que estaba reteniendo a Nadia, aunque lo había enmarcado como protección. No era perfecta, pero era algo. El problema era, ¿a quién podía llevar esto? Richard había dicho que tenía conexiones en la policía. ¿Y si era cierto que había sobornado a un senador estatal, un inspector de construcción, y el director de vivienda pública, quien más estaba en su nómina? Rosa pensó en su conversación con Nadia. Todo está en mi nube, había dicho. Si Rosa pudiera acceder a esa evidencia, si pudiera combinarla con su propia grabación. ¿Pero cómo? No era detective. Era una empleada doméstica de 45 años con educación secundaria. No tenía conexiones, no tenía recursos, no tenía idea de cómo navegar un laberinto de corrupción gubernamental. Lo que sí tenía era 3 hijos en casa que dependían de ella volver viva. Y $50,000 en efectivo que probablemente debería devolver si no iba a cumplir su palabra con Richard. Rosa miró el dinero en su bolso. Con esto, podría tomar a sus hijos y huir. Irse a otro estado, empezar de nuevo. Olvidar que Nadia Popescu existía. Olvidar la hermana de 16 años en Rumanía viviendo bajo amenaza. Olvidar todas las familias pobres que vivirían en edificios construidos con materiales deficientes porque Richard Blackwood sobornó a los inspectores. Podría hacerlo. Sería lo más seguro. Lo más lógico. Pero entonces Carlos nunca sabría por qué tuvieron que huir en medio de la noche. María preguntaría qué pasó. Y Tomás, su pequeño Tomás, crecería sabiendo que su madre había tomado dinero de sangre. ¿Qué tipo de persona soy? Rosa se susurró a sí misma en esa biblioteca silenciosa. La respuesta llegó, clara y firme, era el tipo de persona que su abuela había criado. Su abuela, quien había cruzado la frontera con 2 niños pequeños, huyendo de un matrimonio abusivo, con solo la ropa que llevaba puesta. Quien había trabajado 3 empleos y nunca había tomado nada que no se había ganado honestamente. Quien le había dicho a Rosa cuando era niña, mija, la pobreza no es vergüenza. Pero la deshonra sí lo es. Rosa cerró los ojos y pensó en su abuela. Ayúdame, abuelita. No sé qué hacer. Y entonces tuvo una idea. Una idea loca, probablemente estúpida, pero una idea. Buscó en Google, periodistas de investigación Nueva York corrupción gubernamental. Apareció un nombre una y otra vez, Marcus Chen, periodista del New York Times, ganador del Pulitzer, conocido por derribar políticos corruptos. Rosa encontró el correo electrónico de contacto de la sección de investigaciones del Times. Sus manos temblaban mientras escribía. Mi nombre es Rosa Méndez. Soy testigo de un crimen. Una estudiante de periodismo de Colombia llamada Nadia Popescu está siendo retenida contra su voluntad por Richard Blackwood, el magnate de bienes raíces. Él admitió ante mí que tiene evidencia de corrupción gubernamental involucrando a un senador estatal y otros funcionarios.
Tengo una grabación. Necesito hablar con alguien que pueda ayudar sin alertar a las personas equivocadas. Por favor, esto es urgente. Una vida está en peligro. Adjuntó un clip de 30 segundos de la grabación, suficiente para probar que era real pero no todo. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Ahora solo podía esperar. Y rezar. Pero Rosa no se fue de la biblioteca todavía. Tenía otra cosa que hacer. Algo que la hacía sentir enferma pero sabía que era necesario. Buscó cómo proteger a tus hijos si algo te pasa. Encontró información sobre cartas de tutela, testamentos, seguros de vida. Pasó 2 horas llenando formularios, escribiendo cartas. Si algo salía mal, si Richard descubría lo que estaba haciendo antes de que pudiera exponer lo que había hecho, sus hijos necesitarían estar protegidos. Nombró a su hermana, que vivía en Texas, como tutora. Escribió cartas para cada uno de sus hijos, diciéndoles cuánto los amaba, cuán orgullosa estaba de ellos, pidiéndoles que siempre hicieran lo correcto sin importar cuán difícil fuera. Para cuando terminó, estaba llorando en una biblioteca pública, tratando de ser silenciosa para no molestar a los otros usuarios. Eran las 4 de la tarde cuando finalmente revisó su correo electrónico una última vez antes de irse. Había una respuesta. Señora Méndez, soy Marcus Chen del NYT. Recibí su mensaje. He estado investigando a Blackwood durante meses pero no tenía suficiente para publicar. Si lo que dice es cierto, esto es exactamente lo que necesitaba. Podemos reunirnos en un lugar público de su elección. Mañana, lo antes posible. También tengo contactos en el FBI que pueden ayudar. Por favor responda lo antes posible. MC. El FBI. La palabra hizo que el corazón de Rosa saltara. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Respondió, Café Morning Star, calle Ámsterdam, 8 a mañana. Estaré sola. Vendré directamente de mi turno de limpieza nocturna. Dio una dirección de un café cerca de sus otros trabajos, no cerca de su casa. Por si acaso. Esa noche, Rosa regresó a casa con $50,000 escondidos en su apartamento, no podía arriesgarse a que lo robaran, sus cartas y documentos guardados en un sobresellado en la casa de una vecina de confianza. Solo ábrelo si algo me pasa, y una determinación que nunca había sentido antes. Carlos notó que algo era diferente. Mami, ¿estás bien? ¿Te ves? No sé. Diferente. Rosa abrazó a su hijo. Estoy bien, mijo. Solo, estoy bien. Esa noche, después de que todos estaban dormidos, Rosa se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, nadie estaba encerrada, esperando, rezando por que Rosa cumpliera su promesa. En algún lugar, la hermana pequeña de Nadia estaba viviendo su vida sin saber el peligro que la acechaba. En algún lugar, Richard Blackwood dormía en su mansión, convencido de que había comprado el silencio de otra persona pobre y desesperada. Mañana, susurró Rosa al viento nocturno, todo cambia. No sabía si estaba haciendo la elección correcta. No sabía si sobreviviría a lo que venía después. Pero sabía, con absoluta certeza, que era la única elección que podía vivir con ella. Rosa no durmió en toda la noche. Cuando su alarma sonó a las 4:30 de la mañana, ya estaba despierta, repasando mentalmente el plan que podría salvar a Nadia, la joven que había encontrado encerrada en el sótano de la mansión donde trabajaba. 1000 cosas podían salir mal. Marcus Chen, el periodista que contactó, podía ser un fraude. Richard Blackwood, su jefe millonario, podía descubrir todo. El FBI podría no creerle o incluso estar comprometido. Como Richard aseguraba tener contactos en la policía. Pero Rosa ya había tomado una decisión. No podía dejar a Nadia abandonada. Se vistió con ropa discreta, miró a sus 3 hijos dormidos y dejó una nota simple en la cocina. Salió para su primer trabajo del día, creando una coartada sólida. Durante 2 horas limpió oficinas casi de forma automática, su mente puesta en lo que estaba por venir. Luego tomó 2 autobuses hasta el Café Morning Star, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerla. A las 7:52, Marcus entró al café y la reconoció enseguida. Se presentó con tono bajo y le ofreció un café. Poco después llamó a la agente del FBI Sarah Mitchell, quien entró sin llamar la atención. Cuando se sentaron las 3, Sarah explicó que había investigado corrupción durante años y que el nombre Blackwood aparecía repetidamente, aunque sin pruebas suficientes. Rosa, con la voz temblorosa, aceptó que grabaran la conversación. Entonces contó todo, sus 3 años trabajando para Richard, el hallazgo de Nadia en un cuarto de vidrio,
la conversación en que Richard la amenazó y le ofreció dinero, y las grabaciones que había hecho. Mencionó también a Víctor Kozlov, el nombre que Richard había pronunciado. Sara y Marcus se intercambiaron una mirada significativa. Kozlov era un prestamista ligado al crimen organizado, alguien extremadamente peligroso. Al escuchar la grabación de Richard, Sara confirmó que era una prueba poderosa, pero insuficiente sin los archivos que Nadia había respaldado en la nube, fotos y videos, 2 sobornos. Para eso, necesitaban volver a acceder a Nadia. Rosa reveló que Richard le había dado el código 2 sistema de seguridad, el mismo que abría el cuarto de vidrio. Eso cambiaba todo. Sara entonces le pidió, dejando claro que era voluntario, que continuara trabajando en la mansión durante una semana más, fingiendo haber aceptado la oferta de Richard, mientras recopilaba más detalles y mantenía a Nadia con vida. Le explicó los riesgos, pero también las medidas de seguridad, un teléfono especial con rastreo, botón de pánico y grabación remota, un equipo listo para intervenir, una línea directa 24/7. Rosa, aterrorizada, pensó en sus hijos, en Nadia, en la hermana de la joven, y en todas las familias afectadas por los edificios defectuosos de Blackwood. También consideró la posibilidad de desaparecer con su familia, pero sabía que no podría vivir con la culpa. Decidió quedarse. Decidió luchar. Durante las siguientes horas, Sara y Marcus la entrenaron, técnicas de conversación, qué detalles observar, protocolos de emergencia. Le entregaron el teléfono especial y le dijeron que el dinero que Richard le dio, los $50,000, debería permanecer intacto como evidencia, aunque, cuando todo acabara, probablemente se convertiría legalmente en suyo como parte de un fondo para víctimas o una recompensa por denuncias de fraude. Rosa insistió en que no hacían nada por dinero. Sara respondió que justamente por eso podía confiar plenamente en ella. Al final, cuando se separaron del café, Rosa no se sintió una simple empleada doméstica. Se sentía como alguien entrando en una guerra silenciosa, con miedo, sí, pero también como una determinación que nunca había sentido. Era su misión. Y aunque le costara todo, iba a completarla. Los siguientes 4 días fueron los más tensos de la vida de Rosa. Cada mañana llegaba a la mansión Blackwood exactamente a las 6 de la mañana, actuando como la empleada perfecta que siempre había sido. Richard estaba claramente satisfecho con su acuerdo, tratándola con una familiaridad nueva, casi amigable. Rosa, le dijo el segundo día, estoy impresionado. Pensé que tal vez tendrías dudas de último minuto, pero aquí estás. Profesional como siempre. Le di mi palabra, señor Blackwood, respondió Rosa, manteniendo su tono neutral. Y necesito este trabajo. Pronto será mucho más que un trabajo, Richard sonrió. El lunes empiezas oficialmente como gerente de propiedades. Ya preparé tu contrato. 80,000 al año, seguro médico, todo. Rosa asintió, sonrió, y continuó limpiando. Pero bajo su delantal, el teléfono especial del FBI estaba grabando cada palabra. Sara le había dado instrucciones claras, no fuerces nada. Deja que Richard se sienta cómodo. Eventualmente bajará la guardia. Pero Rosa no tenía tiempo para eventualmente. Cada día que pasaba era otro día que Nadia estaba encerrada. Otro día que su hermana en Rumanía estaba en peligro. Necesitaba acceso al sótano nuevamente. La oportunidad llegó el 4.º día. Richard tenía una reunión importante en Manhattan y estaría fuera todo el día. Antes de irse, hizo algo que nunca había hecho antes, le dio a Rosa el código del sistema de seguridad. Si el sistema se activa por error, es 1-9-8-7, dijo casualmente. Los jardineros vienen hoy y a veces olvidan desactivarlo. Rosa memorizó el número inmediatamente. 1-9-8-7, el año de nacimiento de Richard, según su investigación en Internet. En el momento en que el auto de Richard desapareció por la entrada, Rosa envió un mensaje de texto codificado a Sara. Oportunidad ahora. La respuesta fue inmediata. Proceda con cuidado. Tenemos 4 horas máximo. Rosa bajó al sótano. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Introdujo el código en el panel de control del cuarto de vidrio. La puerta se abrió con un silbido. Nadia estaba sentada en la cama, luciendo más delgada y pálida que hacía 4 días. Cuando vio a Rosa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que me habías abandonado, susurró. Nunca. Rosa entró rápidamente, cerrando la puerta parcialmente detrás de ella pero sin sellarla. Escucha, tengo ayuda. El FBI. Pero necesitan la evidencia que tienes. Tu inicio de sesión en la nube.
Nadia pareció momentáneamente esperanzada, luego aterrorizada. ¿El FBI? ¿Estás segura de que puedes confiar en ellos? Richard dijo que tiene gente en todas partes. Confío en ellos. Rosa sacó el teléfono especial. Esta es la agente Sarah Michie. Ella ha estado construyendo un caso contra Richard durante años. Rosa marcó el número. Sarah respondió al primer timbre. Rosa, ¿estás a salvo? Sí. Estoy con Nadia. Ella está dispuesta a cooperar. Durante los siguientes 15 minutos, mientras Rosa vigilaba nerviosamente las escaleras del sótano, Nadia le dio a Sarah toda la información que necesitaba. Su inicio de sesión en la nube, donde encontrar los archivos, que mostraban exactamente las fotos y videos. Hay más de 200 archivos, explicó Nadia, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Documentos de contratos de construcción mostrando especificaciones, luego documentos mostrando lo que realmente se construyó. Fotografías de Richard entregando sobres. Video de una reunión donde discuten explícitamente cómo defraudar a la ciudad. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Tengo todo. Esto es oro, dijo Sarah a través del teléfono. Nadia, esto no solo derribará a Blackwood. Derribará a toda la red. Senador Morrison, el inspector jefe Dawson, el director de vivienda pública Chen, todos ellos. Rosa escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara, un auto en la entrada. Corrió a una pequeña ventana del sótano. Era el Mercedes de Richard. Había regresado temprano. Tengo que irme, Rosa susurró urgentemente en el teléfono. Él está aquí. Sal de ahí ahora, ordenó Sarah. Rosa, no te arriesgues. Si te encuentra allí. Rosa colgó. Miró a Nadia. Voy a sacarte de aquí. Lo prometo. 3 días más. Mantente fuerte 3 días más. Espera, Nadia agarró su mano. Si no sale bien, si algo me pasa a mí, por favor cuida de Ana. Mi hermana. Ella no tiene a nadie más. Nada te va a pasar. Rosa apretó su mano de regreso. Luego se deslizó fuera del cuarto de vidrio, asegurándose de que la puerta estuviera sellada nuevamente. Subió corriendo las escaleras del sótano justo cuando escuchó la puerta principal abrirse. No había tiempo de cerrar la puerta del sótano apropiadamente. En cambio, Rosa agarró su carrito de suministros de limpieza y comenzó a limpiar el pasillo cerca de la puerta del sótano, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Richard entró, luciendo irritado. Rosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Limpiando el pasillo, señor Blackwood, respondió Rosa, manteniendo su voz uniforme. Los jardineros rastrearon barro más temprano. Richard la estudió por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Podía él decir que estaba mintiendo? ¿Podía ver su corazón latiendo visiblemente a través de su camisa? Mi reunión fue cancelada de último minuto, explicó finalmente, aflojándose su corbata. Incompetencia absoluta. Lo siento por escuchar eso, señor. Richard comenzó a alejarse, luego se detuvo. La puerta del sótano está ligeramente entreabierta. ¿Entraste allí? El tiempo se detuvo. Rosa sintió cada célula de su cuerpo congelarse. Sí, señor, dijo, forzándose a mantener la calma. El sistema de seguridad se activó más temprano, como usted predijo. Bajé para verificar que todo estaba bien. Esperaba que estuviera bien. Otra eternidad de escrutinio. Entonces, para el alivio absoluto de Rosa, Richard asintió. Bueno. Es bueno saber que puedo confiar en ti con este tipo de responsabilidades. Demuestra que tomé la decisión correcta contigo. Se fue a su estudio. Rosa esperó hasta escuchar la puerta cerrarse, luego dejó salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Esa noche, reportó a Sarah y Marcus. Tenemos su información en la nube, dijo Sarah, apenas conteniendo su emoción. Rosa, esto es increíble. Tenemos a Richard. Tenemos a todos. Estamos solicitando órdenes de arresto ahora mismo. Podrían estar listas para el viernes. ¿Y Nadia? Preguntó Rosa. En el momento en que tengamos las órdenes, vamos a entrar. Las sacaremos. ¿Qué pasa con su hermana? En Rumanía. Ya contacté a Interpol, Sarah le aseguró. Ana Popescu estará bajo protección policial para el viernes por la mañana. Richard no podrá tocarla. Rosa sintió algo que no había sentido en días, esperanza. Esto realmente podría funcionar. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes.
El viernes por la mañana, Rosa llegó a la mansión Blackwood a las 6 de la mañana como siempre. Pero algo era diferente. Había un auto que no reconocía estacionado en la entrada, un sedán negro con ventanas tintadas. Su instinto gritó peligro. Envió un mensaje de texto rápido a Sara, auto desconocido. Algo mal. La respuesta de Sara fue inmediata, no entres. Repito, no entres. Esperando órdenes. Llegarán hoy. Pero Rosa ya estaba en la entrada. Si se retiraba ahora, después de 4 días de actuar normal, Richard sospecharía. Tomó una respiración profunda y entró. Las voces venían del estudio de Richard. Voces enojadas. Rosa se movió silenciosamente más cerca, su corazón latiendo. No me importa cuánto pagaste. Era una voz que no reconocía, un hombre con un fuerte acento, tal vez ruso. Ella sabe demasiado. Es un riesgo. Necesita ser manejada. Víctor, cálmate, la voz de Richard, tensa. Todo está bajo control. Ella está segura, está contenida, y en 2 días estará en un avión a... 2 días es demasiado largo. Ya ha estado aquí demasiado tiempo. Alguien la buscará. La policía, los reporteros, alguien. ¿Y si nos conectan con su desaparición? Nadie nos conectará a nada, interrumpió Richard. He manejado esto perfectamente. ¿Perfectamente? Víctor rió amargamente. Tu empleada doméstica la vio. ¿Y si ella habla? No hablará. Le pagué bien. Además, ella es nadie. Una inmigrante ilegal con 3 hijos. No tiene a dónde ir. Rosa sintió el aguijón de sus palabras incluso mientras las grababa con el teléfono del FBI. Aún así, Víctor continuó, hemos decidido. La chica necesita ser eliminada. Esta noche. Limpiaremos. Y luego arreglaremos tu otro problema. ¿Otro problema? La voz de Richard subió. ¿De qué estás hablando? Tu empleada. Rosa Méndez. También ella necesita irse. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, dijo Richard finalmente, pero su voz carecía de convicción. Eso es innecesario. Ella ha sido cooperativa. Ella. Es un testigo, Víctor cortó. Vio a la chica. Vio este lugar. Sabe demasiado. Es un problema que debe resolverse. Dame 24 horas, Richard estaba rogando ahora. ¿Puedo manejar esto sin? No. Esto sucede esta noche. Las 2. Arreglado como asesinato-suicidio. La empleada doméstica desesperada mata a la estudiante desaparecida, luego se mata. Todo envuelto ordenadamente. Rosa no se quedó para escuchar más. Se movió tan silenciosamente como pudo hacia la puerta principal, sus manos temblando mientras marcaba a Sara. Rosa, ¿qué pasa? Sara respondió inmediatamente. Van a matarnos, Rosa susurró con urgencia, ahora afuera y caminando rápidamente hacia la calle. A mí y a Nadia. Esta noche. Hay un hombre llamado Víctor. Él está. Víctor Kozlov, Sara maldijo. Dios mío. Rosa, sal de ahí ahora. ¿Dónde estás? En la calle, caminando hacia la parada de autobús. No. Demasiado expuesto. Hay un parque 2 cuadras al este. Ve allí. Tendremos un equipo contigo en 15 minutos. ¿Y Nadia? Vamos por ella ahora. Con o sin órdenes completas, vamos ahora. Rosa caminó tan rápido como pudo sin correr, su mente acelerada. Víctor Kozlov. Incluso ella había escuchado ese nombre, un prestamista conocido con lazos con el crimen organizado. Si él estaba involucrado, esto era mucho más grande y más peligroso de lo que habían pensado. Llegó al parque y se sentó en un banco, tratando de lucir normal mientras cada nervio en su cuerpo gritaba con adrenalina. Mantuvo su teléfono en su mano, el dedo sobre el botón de pánico. Los 15 minutos se sintieron como 15 horas. Finalmente, un SUV negro se detuvo cerca del banco. Sara salió, junto con 3 agentes en chalecos del FBI. ¿Estás segura? Sara puso una mano en el hombro de Rosa. ¿Estás segura ahora? Nadia. El equipo SWAT está en ruta a la mansión ahora. En 10 minutos, ella saldrá. Mientras hablaba, la radio de Sara crujió. Equipo Alfa en posición.
esperando orden de entrada. Sara habló en la radio. Esto es Michie. Tienen luz verde. Entren. Objetivo primario, rescatar al rehén. Objetivo secundario, asegurar a Richard Blackwood y cualquier asociado en las instalaciones. Rosa escuchó la respuesta estática, copiado. Entrando ahora. Los siguientes minutos fueron agónicos. Rosa se sentó en el SUV con Sara, escuchando la radio mientras el equipo SWAT entraba a la mansión donde había limpiado pisos durante 3 años. Planta baja asegurada. Segundo piso asegurado. Moviéndose al sótano. Sótano asegurado. Tenemos al rehén. La rehén está segura. Repito, rehén está segura. Rosa sintió lágrimas corriendo por su rostro. Nadie estaba a salvo. Tenemos a Richard Blackwood bajo custodia. Víctor Kozlov intentando huir por la entrada trasera. En persecución. Kozlov bajo custodia. Se había acabado. Realmente se había acabado. Rosa, Sara estaba sonriendo, lo hiciste. Los atrapaste a todos. Pero Rosa estaba pensando en otra cosa. Mis hijos. Necesito ir a casa. Necesito asegurarme de que están seguros. Ya envié un equipo a tu apartamento, Sara le aseguró. Están bajo protección ahora mismo. Esa tarde, en la oficina del FBI, Rosa finalmente conoció a Nadia en persona, fuera de esa jaula de vidrio. La joven la abrazó con tanta fuerza que Rosa apenas podía respirar. Me salvaste la vida, Nadia sollozó. Renunciaste a todo para salvarme, y ni siquiera me conocías. Te conocía, Rosa le dijo suavemente. Te reconocí. Alguien atrapada, impotente, invisible. He sido esa persona toda mi vida. Esta vez, podía hacer algo al respecto. Marcus Chen estaba allí también, tecleando en su laptop. Rosa, tu historia va a estar en primera plana de mañana. Empleada doméstica derriba imperio de corrupción de $1 billón. Va a cambiar el mundo. Pero Rosa estaba pensando en sus hijos. Solo quiero ir a casa, dijo. Quiero abrazar a mis bebés y asegurarme de que están bien. Sara personalmente condujo a Rosa de regreso a su apartamento. Cuando llegaron, Carlos, María y Tomás salieron corriendo de la puerta, rodeándola en un abrazo masivo. Mami. ¿Dónde has estado? Había gente del FBI aquí diciendo que estábamos en peligro. Carlos estaba entre alivio e histeria. Estoy aquí ahora, Rosa lo sostuvo a todos cerca. Estoy aquí, y todo va a estar bien. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, Rosa se sentó con Sara en su pequeña sala de estar bebiendo té. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rosa. Ahora, dijo Sara, Richard Blackwood, Víctor Kozlov y otros 8 funcionarios públicos enfrentan cargos federales. Conspiración, soborno, secuestro, intento de asesinato. Van a prisión por mucho, mucho tiempo. ¿Y Nadia? Nadia está en protección de testigos hasta el juicio. Su hermana está siendo traída desde Rumanía. Van a estar bien. ¿Y yo? Sara sonrió. Tú, Rosa Méndez, eres una heroína. También vas a estar bien. Mejor que bien. 6 meses después, Rosa estaba de pie en una sala de tribunal, mirando a Richard Blackwood mientras era sentenciado a 25 años de prisión federal. Víctor Kozlov consiguió 30 años. El senador Morrison renunció en desgracia y enfrentaba su propio juicio. Docenas de contratos de construcción corruptos fueron expuestos y cancelados. Las familias que habrían vivido en esos edificios defectuosos nunca sabrían cómo Rosa Méndez les salvó la vida. Pero Rosa lo sabía. Y eso era suficiente. El artículo de Marcus Chen había hecho exactamente lo que él predijo, cambió todo. La historia de una empleada doméstica enfrentándose a un billonario corrompido capturó la imaginación de la nación. Rosa recibió cientos de entrevistas. Hollywood llamó sobre derechos de película. Pero Rosa rechazó casi todo. Aceptó solo lo suficiente para asegurar el futuro de su familia, porque resultó que Sara tenía razón. Los $50,000 de Richard eran oficialmente suyos como parte del acuerdo de víctima. Junto con la recompensa de denunciante de $250,000 del gobierno federal por exponer fraude de contrato. Con ese dinero, Rosa hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de dejar de trabajar, en lugar de mudarse a un vecindario mejor, en lugar de comprarse cosas que había deseado durante años, creó una fundación. La Fundación Esperanza Rosa proporcionaba apoyo legal y financiero a empleados domésticos, particularmente inmigrantes, que enfrentaban explotación o testimoniaban crímenes.
También otorgaba becas a estudiantes de familias de bajos ingresos que querían estudiar periodismo de investigación. Nadia Popescu fue la primera beneficiaria de la beca. Completó su maestría en Columbia y ahora trabajaba como periodista de investigación, exponiendo corrupción y dándole voz a los sin voz. Su hermana Ana se mudó a Nueva York y estaba prosperando en la escuela secundaria. En cuanto a Rosa, ella volvió a trabajar, no limpiando casas, sino dirigiendo su fundación. Era trabajo duro, tal vez más duro que sus 3 empleos anteriores combinados. Pero era trabajo que importaba. Carlos había conseguido una beca completa para Cornell. María tenía sus frenos finalmente y estaba floreciendo en la escuela. Tomás tenía su propia cama, su propia habitación, y una infancia real. Un año después del día en que Rosa había descubierto a Nadia en ese sótano, estaba dando un discurso en una conferencia sobre derechos de trabajadores. Cientos de personas llenaban el auditorio, muchas de ellas empleadas domésticas como ella alguna vez fue. Me preguntan qué fue lo más difícil, Rosa le dijo a la audiencia, ¿fue arriesgar mi vida? ¿Fue enfrentarme a un billonario poderoso? ¿Fue la decisión de rechazar el dinero que habría cambiado la vida de mi familia? Ella hizo una pausa, mirando los rostros en la multitud, tantas mujeres que se veían como ella, que habían vivido vidas como la suya. Lo más difícil, continuó, fue creer que yo importaba. Que mi voz importaba. Que alguien como yo, una empleada doméstica, una madre soltera, una inmigrante, podría hacer una diferencia. Porque nos enseñan a ser invisibles. Nos enseñan a mantener nuestras cabezas bajas y no hacer olas. Nos enseñan que nuestro trabajo es servir en silencio. Su voz se hizo más fuerte. Pero estamos aquí. Estamos en todas partes. Limpiamos las casas de los poderosos. Cuidamos a sus hijos. Vemos sus vidas, sus secretos. Y cuando encontramos nuestra voz, cuando nos negamos a ser invisibles por más tiempo, podemos cambiar el mundo. La multitud estalló en aplausos. Rosa vio lágrimas en muchos rostros. Vio reconocimiento. Vio esperanza. Después del evento, una mujer joven se le acercó. Señora Méndez, necesito hablar con usted. Mi empleador, yo vi algo. Algo malo. Pero tengo miedo. Rosa tomó su mano. Cuéntame, dijo. Y luego encontraremos una manera de ayudar. Porque eso es lo que hacemos ahora. Nos ayudamos entre nosotras. Esa noche, Rosa volvió a casa a su nuevo apartamento, más grande, más seguro, pero no extravagante. Sus hijos estaban haciendo la tarea en la mesa de la cocina. La escena era tan ordinaria, tan normal, y sin embargo tan milagrosa después de todo lo que habían pasado. Carlos la miró cuando entró. Oye, mami. ¿Cómo fue tu día? Rosa sonrió, besando la parte superior de su cabeza. Fue bueno, mijo. Fue bueno. Mientras preparaba la cena, todavía cocinaba, todavía cuidaba de su familia de las formas que siempre había. Rosa pensó en esa noche hace un año. La noche de la tormenta. La noche que había descubierto a Nadia. La noche que había cambiado todo. Se había preguntado entonces qué tipo de persona era. Si era alguien que podía mirar hacia otro lado por el bien de su familia. Si era alguien que ponía la supervivencia por encima de la moral. Ahora sabía la respuesta. Era alguien que hacía lo correcto, incluso cuando era terriblemente difícil. Incluso cuando costaba todo. Porque al final, no era solo sobre Nadia, o sobre exponer la corrupción, o sobre la justicia. Era sobre poder mirarse al espejo. Era sobre qué ejemplo le daba a sus hijos. Era sobre qué tipo de mundo quería ayudar a crear. Y sí, todavía había noches en que se despertaba en sudor frío, recordando la voz de Víctor diciendo que ella necesitaba ser manejada. Todavía había momentos de duda, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero luego pensaba en Nadia, ahora libre y próspera. Pensaba en las familias que no vivirían en edificios peligrosos. Pensaba en todos los funcionarios corruptos que ahora enfrentaban justicia. Pensaba en las docenas de trabajadoras domésticas que su fundación ya había ayudado. Y sabía, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. La criada había descubierto un secreto que podía destruir a su jefe. Y lo que hizo fue verdaderamente impensable, no para un hombre como Richard Blackwood, quien nunca imaginó que alguien como Rosa tendría el coraje de enfrentarlo. No eligió el dinero. No eligió la seguridad. No eligió el silencio. Eligió la verdad. Eligió la justicia. Eligió ser vista. Y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma. Salvó a innumerables otros.
porque a veces, las personas más poderosas en cualquier historia son precisamente las que el mundo considera invisibles. Y cuando esas personas encuentran su voz, lo imposible se vuelve posible. 2 años después del arresto de Richard Blackwood, Rosa recibió un correo inesperado de Amanda Blackwood, la exesposa del millonario. Amanda confesaba que siempre sospechó de Richard, pero nunca tuvo el valor de actuar. Ver el coraje de Rosa la inspiró a dejarlo y a unirse a una organización que ayuda a esposas de hombres poderosos y abusivos. Su mensaje terminaba agradeciéndole por demostrar que una sola persona puede hacer una diferencia. Rosa respondió con 3 palabras: podemos hacer más. Esa idea, que una chispa puede encender a miles, se convertiría en su misión. Rosa había aprendido que no hacía falta ser rico o poderoso para cambiar vidas, solo tener coraje. Pero ese coraje había nacido en uno de los momentos más peligrosos de su vida, cuando aceptó convertirse en la falsa cómplice de Richard Blackwood. Todo comenzó la noche en que Richard, creyendo haberla comprado con dinero, decidió decirle la verdad. Le reveló que Nadia no era una víctima inocente, sino una camarera que había visto y grabado conversaciones sobre sobornos y licitaciones arregladas. Según él, ella había intentado extorsionarlo, por lo que decidió protegerla de sí misma manteniéndola encerrada mientras negociaba su salida del país. Richard sostenía que quería darle un nuevo pasaporte y $500,000 a cambio de silencio, asegurando que si Nadia hablaba, funcionarios corruptos la matarían. Rosa estaba horrorizada, pero también confundida. ¿Era Nadia una extorsionadora o realmente una víctima? Richard la presionó para aceptar $50,000 por su silencio y además le ofreció un puesto legítimo, con salario alto y beneficios, para asegurar su lealtad. Rosa, temblando, pidió ver a Nadia antes de decidir. Richard aceptó. Bajaron juntos al sótano y abrió la puerta del cuarto de vidrio donde Nadia estaba recluida. Allí, la joven corrió hacia Rosa, desesperada. Le contó otra versión de la historia. No era una extorsionadora, sino un estudiante de posgrado en periodismo investigando corrupción en contratos públicos. Había tomado fotos y videos de políticos y funcionarios aceptando sobornos en un evento privado. Richard destruyó su teléfono creyendo que eliminaba las pruebas, pero ella ya había hecho un respaldo en la nube. Lo peor era que Richard había amenazado a su hermana pequeña en Rumanía. Tenía contactos allí y había hecho vigilar a la joven para obligar a Nadia a guardar silencio. La supuesta protección no era más que coerción. Richard planeaba sacarla del país sin dejar rastro. Nadia le mostró una cicatriz de su infancia y le habló de su hermana, suplicándole que la ayudara. Rosa, madre de 3 hijos, sintió el miedo de Nadia como propio. Sabía que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos, entendía a la perfección lo que la joven estaba viviendo. Richard anunció que el tiempo había terminado. Antes de irse, Rosa susurró a Nadia: voy a ayudarte. Dame 2 días. En el estudio, Richard le pidió una decisión. Rosa tomó el sobre con $50,000, lo sostuvo un instante para ganar tiempo, y finalmente dijo que aceptaba su oferta. Richard sonrió satisfecho. Ella añadió que necesitaba 3 días para avisar a sus otros empleadores, lo que él consideró razonable. Salió de la mansión con el dinero en su bolso y el teléfono secreto que había grabado toda la conversación. Caminó hacia la calle sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No sabía si estaba siendo valiente o imprudente, pero sí sabía que tenía una misión: salvar a Nadia, proteger a su hermana y reunir pruebas suficientes para destruir a Richard Blackwood desde dentro. Esa decisión cambiaría su vida para siempre y encendería una cadena de valentía que alcanzaría incluso a Amanda Blackwood 2 años después. Porque, como Rosa descubriría, el coraje es contagioso. Y cuando los invisibles se niegan a callar, el mundo cambia.